Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gusta tratar con buhoneros extraños. Y es que estamos aquí en un horario un poco extraño porque estamos grabando un miércoles, que esto es una cosa que nunca pasa en Checkpoint, que grabemos los miércoles, pero claro, es que, como probablemente ya sabéis, es Semana Santa, entonces jueves y viernes son festivos, entonces hemos adelantado un poquito el programa para que, a pesar de que haya festivos, no os quedéis sin vuestra dosis de videojuegos. Entonces, hoy vamos a hablar de una cosa que ya sabéis de qué vamos a hablar si habéis escuchado el programa anterior, porque ya os dijimos que íbamos a hablar de esto, pero me gustaría señalar una cosa sobre la introducción, que es, ¿a qué edad descubristeis que buhonero no era una palabra que se había inventado Resident Evil, sino que es una palabra que existe de verdad de antes? Porque yo no quiero reconocerlo en público. Vale. Paula, ¿podrías presentarme? ¡Ay! Perdón. Tienes toda la razón del mundo. A mi lado se encuentra la única persona mejor que el buhonero de Resident Evil 4, que es Álvaro Arbonés. Gracias, Paula, por presentarme. Ella es Paula García. No, yo sabía buhonero, una palabra antes del buhonero de Resident Evil 4. Yo no, o sea, yo descubrí... Ah, mira, ves, hay gente en el chat, porque recordad que grabamos esto los viernes a las 12 de la mañana en twitch.tv/Aragón Radio, salvo si es Semana Santa, que lo grabamos los miércoles. Hay gente diciendo, yo 34 ahora mismo. Entonces me parece bien, pero yo a los 20 algo, quizás, ¿sabes? Duro. No sé, yo en el momento de jugar al juego ya sabía lo que era un buhonero. Entonces es como... Yo no, soy inculta, no sé, de alguna manera. O sea, la cosa general en el chat está siendo que parece que la mayoría de gente no lo sabía, salvo Álvaro, que es más listo que todos nosotros No, juntos. a ver, entiendo que un buhonero es como... En España es como una cosa muy vieja. Los buhoneros en España es como hace muchos años que no ocurre, ¿vale? Que haya buhoneros. Y entiendo que luego sí que en Latinoamérica es más común. Sobre todo entiendo que Sí, en el sur de Latinoamérica, en Venezuela creo y que es demás, sí Venezuela, que hay creo como que en mucha República tradición. Dominicana, creo que también ocurre, etcétera. Eh, no soy experto tampoco, ¿vale? Pero sí que entiendo que ocurre más, ¿vale? Que aún hay como más tradición del buhonero, de la buhonería. Pero sí que es una cosa, vaya. Y, hombre, en España hasta bien entrado el siglo XX había bastantes buhoneros. Incluso hoy hay buhoneros. Más en Madrid, por Sí, ejemplo, lo cual es irónico, pero... Lo único que, sí, claro, ahora lo llamamos el rastro, no los buhoneros. claro, efectivamente. Pero es un mejor nombre realmente. Esto es una cosa que tenemos que Los plantearnos. del Dicho esto, rastro. No, pues no. Ya sabéis No, que, no. ya sabéis que nos gusta preguntarle, por un lado, al chat a qué he estado jugando esta semana, pero especialmente a Álvaro, a qué Kirby has estado jugando esta semana. No he empezado ningún Kirby, me he terminado ¡No el me digas! Paintbrush. Es un juego que me ha gustado muchísimo, me parece increíble. Tengo un pequeño problema con él. Tengo dos pequeños problemas con él, con Paintbrush. Son pequeñísimos, dos pequeñas máculas que son... Vale. Está increíblemente bien diseñado, tiene ideas geniales, pero la pantalla es muy pequeñita para las ideas que Sí, tiene. En plan sí. de... o sea, no es un problema del juego, pero es el diseño que tiene para la pequeña que es la pantalla. A veces es un pelín... Hace que sean las cosas más difíciles de lo que deben y tiene un defecto que para un Kirby sí que es un defecto muy grave y es castiga muchísimo. Castiga muchísimo. Esto de que sea muy fácil caer al vacío, porque es relativamente fácil caer al vacío porque la pantalla es muy pequeñita y a veces las salvadas son muy difíciles. Y que cuando mueras 3 veces te vayas al lobby sí o sí, esto en un Kirby es un... No, lo siento, pero en un Kirby tienes que dar un poquito más de margen. Y eso hace que sea un poquito... Uff. En lo demás es excelente. Sí, o sea, creo que tienes razón. O sea, es un juego al que yo le valoro muchísimo más las ideas y las dinámicas que la ejecución. Creo que tiene sus propias limitaciones de ser un juego de portátil, de ser un juego que tampoco tuvo un ciclo de desarrollo muy largo por cómo se hacían las cosas en ese momento y tal. Pero a mí es que, jolín, es que No, a Canvas ver, Cush son me... las dos cosas que le saco por sacarle algo. En plan, Sí, porque es Kirby, tengo que analizarlo como Kirby. Pero quitando eso, me parece un juego excelente, súper bien diseñado, repleto de ideas, diseñado excelente, que podrías iterarlo hasta el infinito. Es en plan, me extraña que no hayan hecho 15 Kirbys más así. O sea, porque es que tienes para básicamente. hacer 15 Kirbys más. Pero aparte de eso, estoy jugando a Prince of Persia, el de 1989. Es un juego demente. Es demente. O sea, si os Es un quejáis juego... de O los Dark sea, Souls, no sabéis no lo que... entiendo... No entiendo por qué de repente tu cerebro vibró de esa manera y dijo, vale, Prince of Persia, ahora. Yo tampoco.
Pero estoy jugando a Prince of Persia. He conseguido pasarme en la hora titular, ¿no? Hasta el nivel 7, lo cual es como más de medio juego. Sin saber cómo es bastante, ¿vale? Para quienes no lo sepan, tienes una hora para pasártelo. Una hora de tiempo real. Entonces es como llegar hasta el nivel 7 sin saber lo que tienes que hacer. Es como, vale, lo has hecho muy bien. Porque ni los controles te explica el juego. O sea que, genial. Eh, Vale, pues ahora estoy intentando iterar para ver si consigo pasarme el juego. Es muy divertido, eso sí. Tienes que entrar al juego pensando en, vale, este juego es de aprender cómo se hacen las cosas. Y cada cosa, y cada pequeña cosa. Pero es un juego difícil, es un juego absurdo en muchas cosas, pero está muy guay. Es muy divertido y creo que ha envejecido muy muy bien en el sentido de, le haces un remake a este juego, yo te arranco la cabeza. O sea, no hagas jamás un remake del Prince of Persia original porque no lo hagas, no lo hagáis. Os ¿Y de las muerdo. arenas del tiempo qué onda? ¿Qué opinas? Es un muy buen juego. Del que sí que se puede hacer un remake. Del que sí que se puede hacer un remake, pero ¿crees que el remake estará bien? Eh, Tal y como es Ubisoft, no. Claro, es que este es un poco el problema que tenemos con este asunto. Claro, y también Bueno, he jugado a Beton Brutal, es verdad, es que verdad. es Háblanos de básicamente... esto. ¿Sabéis que en Minecraft, si no lo sabéis os lo voy a explicar, hay muchos mapas que consisten en hacer parkour? Es básicamente, tú haces como mapas muy verticales, donde tienes que ir escalando haciendo parkour. Hay partes donde puedes escalar, en plan de subir escaleras y tal, pero es en general saltos. Beton Brutal es esto, pero en plan de, estás en un edificio brutalista y tienes que escalarlo hasta la cima. Y es eso, nada más. Tú tienes todos los intentos que quieras, puedes hacer lo que quieras, pero no hay checkpoints. Solo tenéis vuestro programa, podéis escucharnos mientras jugáis a Beton Brutal, pero ese es el único checkpoint que vais a tener. Y el resto es, si tú te caes, tienes que volver a empezar de cero, salvo que caigas en una plataforma, que entonces puedes empezar desde donde has caído. Tienes un medidor de vértigo que aumenta el FOB, o sea, sé cuánto se difuminan los bordes y hace que te sientas un poco más mareado y que leas peor las alturas. Que esto es si miras hacia abajo, miras hacia arriba durante mucho tiempo. Y luego además, pues es eso, es saltar, es escalar eso, subiendo escaleras, si no, es solo saltar, y apañártelas tú. El juego es brutal. O sea, es brutal, tanto en brutalismo como en que es brutalmente cruel. Es en plan de tú saltas y ahí te apañes. No hay ninguna ayuda, no hay nada. Me encanta. He caído ya a más de 80 metros alguna vez. Está muy bien. También tiene la peculiaridad de que un día Álvaro me escribió un mensaje, ¿sabes? En el que ponía, si me caigo desde esa altura me mato, ¿sabes? Y yo me quedé como en plan, ¿qué has hecho? ¿Dónde te has subido? ¿Sabes? Estaba como flipando, ¿sabes? En plan de, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y resulta que estaba hablando del juego, entonces, pues bueno, pasaron cosas. Yo he estado jugando al ambicioso juego de conectar todas mis consolas actuales de esta generación a mi Televitu, porque así es como funcionamos ahora en esta casa. ¿Lo he conseguido? Sí. Con algunos peros en específico en el hecho de la Switch que no te deja mover la resolución de una manera un poco adecuada como para poder jugar los juegos del Nintendo Switch Online, lo cual me ha molestado un poco. Y con muchísimo éxito en la Steam Deck, que funciona como Dios y es perfecto y se puede jugar absolutamente todo con el ratio de 4 tercios. Entonces, hecho esto, estoy jugando a Zelda 2. Lo he jugado en el Nintendo Switch Online, quería continuarlo en la tele de tubo, pero no puedo pasar, así que no vamos a tener este feel nostálgico. Está jugando un poquito a Kid Icarus, todavía de manera informal, aunque planeo ponerme un poquito en serio con él, porque me encanta Kid Icarus. Me estuve sacando el 100% de Paranormal Side, porque me había dejado algunas escenas de algunos coleccionables y estaba enferma con el juego. O sea, la semana pasada, cuando acabé de hablaros de él, literalmente me puse a jugarlo otra vez, porque es que no, o sea, cositas, y tengo un embargo. Tengo un embargo que no sabe ni Álvaro, no os voy a decir más. Porque ha pasado ahora y no se lo he contado. Ya no me cuenta nada, ¿eh? Ya os contaré. Literalmente ha pasado 5 minutos antes de empezar a grabar. O sea, no me ha dado tiempo a contártelo, lo siento. Entonces ahora es misterio para ti también. Así que básicamente eso, no he tenido muchos planes, pero quienes sí que tienen muchos planes es la gente que está en nuestro chat, que además del debate del buhonero, que me parece bastante interesante, está jugando a Persona 5 Royal en Nintendo Switch, que lo pillé por 28 euros. De momento me gusta bastante. Creo que es buena cosa que jugar antes del Zelda, aunque son dos juegos mastodónticos, te agradecería que me dieras alguno más cortito por en medio. Sí, porque si no igual te da un Harry, ¿eh? Ostras. Sí.
Brian SOH. Vale, he empezado a leer las letras y luego me he dado cuenta de lo que ponía. Bueno, el Brian. Esta semana he terminado 100% el Sifu. Vaya máquina. Bastante maquinarias, ¿eh? Vaya Ostras, máquina. el Vaya Suifu máquina. es un juego... Sí. Sobatrix ha jugado Pineapple on Pizza, que es un juego sobre pizza y la piña que es gratuito, dura 20 minutos, está en Steam y tiene todo reviews positivas. Que lo vi el otro día y dije, ¿qué pasa esto? Porque además en Checkpoint somos muy apologistas de la pizza con piña. Sí, Entonces, creo que es una cosa que entraría como en brand con nuestra forma en nuestro de lore. funcionar. Pero me gustaría señalar que Juan Carlos VX está terminando de jugar y leer el primer capítulo de Higurashi y le está flipando. A ver, todavía no he conocido a nadie que haya empezado Higurashi y diga, no, está mal. Eso es cierto. Es que Higurashi es la mejor visual, ¿no? Simplemente es que no se puede decir nada más. Pero bueno, hablando de esto, yo creo que deberíamos empezar con el juego de hoy, porque es un juego sobre el que tenemos opiniones. Así que, si te parece, Álvaro, vamos a poner un poquito de música y vamos a empezar con Claro. nuestro análisis, no lo voy a ocultar, de Resident Evil 4 Remake, por fin. Vale, vamos. Álvaro, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues a Cuéntanos. ver, vamos a hablar de que a la hora de hacer un remake hay que tener en consideración la base emocional del juego. Que me diréis, ¿qué base emocional, Álvaro? Pues todos los juegos producen emociones. Tú cuando estás jugando sientes cosas. Sientes miedo, te sientes como, ¡guau! Mira el poder que tengo. Te sientes pues pequeñito, te sientes como, ¡guau! Mira, me siento fluido, me siento guay, me siento, ¿no? Te sientes como estas cosas. Y es lo que intentan los juegos. Cuando no sientes nada, algo va mal. Y es eso, lo que queremos transmitir es lo que estamos pensando a la hora de hacer un juego. Cada mecánica, cada decisión artística determina cómo se va a sentir el jugador con respecto al juego. Y cuando un juego está cerrado, tenemos que deshacerlo para rehacerlo. Tenemos que tener en cuenta esto. Cómo se siente el jugador jugando a esto, ¿vale? Por eso es difícil hacer un remake. ¿Cómo funcionan todas las piezas? Vale. Funcionan así, así, ya está. Vale, pues ahora quito esta pieza. ¿Cómo funciona esta pieza dentro del conjunto? Vale, ahora voy a meter esta pieza. ¿Cómo esta pieza funciona en particular? Vale, y esta pieza cuando la meta aquí, ¿cómo va a funcionar con todas las demás piezas? Y empiezas Claro, así. es un poco un juego o sea, cuando mueves cosas tienes que entender la manera en la que las otras cosas orbitan alrededor de Claro, ella, ¿no? Por eso hacer un remake no es tan fácil como puede parecer a priori. claro. Hacer un remake donde empiezas a alejarte un poco del original empieza a ser ya una cosa bastante compleja y no tan fácil como parece y empieza a ser tan difícil como hacer un juego de cero. ¿Por qué? Porque empieza a ser un ejercicio de construcción igual de complejo que hacer un juego de cero. Y de hecho Resident Evil 4 Remake lo demuestra porque creo que es un juego que en cierto modo hace las cosas muy bien, pero tiene peros. Tiene algunos peros. Hey, tiene definitivamente cosas. Yo todavía estoy en proceso de pensar un poco, o sea, me está pasando mucho últimamente, no sé si es por mi aproximación reciente a los juegos o por los propios juegos en sí, que me estoy dando cuenta de que hay juegos que necesito un poco reposar con el tiempo, ¿sabes? Igual como pensarlos en 3 meses y decir, vale, así es como me sentía realmente, porque últimamente creo que me estoy enfocando mucho, le estoy como dando mucha importancia a títulos muy imperfectos en unos términos un poco complicados de explicar, pero vamos a intentar hablar de eso. Y creo que por lo que podríamos empezar es a lo mejor lo que a mí me parece que fue la mayor parte de la discusión alrededor de Resident Evil 4 de Remake durante un tiempo, que parece que ahora se ha olvidado un poquito, pero que creo que tiene sentido volver a traer a colación, que es ¿realmente Resident Evil 4 original estaba viejo? A ver, aquí hay mucha gente que opina que el Resident Evil 4 original estaba viejo porque las mecánicas ya no son mecánicas que se jueguen así, bla, bla, bla. Pero aquí hay un problema. Es que esta gente presupone que el Resident Evil 4 original tiene mecánicas que eran mecánicas comunes para la época. Pero esta es la Claro. cuestión. No lo eran.
Eran mecánicas creadas única y específicamente para las emociones que querían crearse para ese juego. No eran las mecánicas comunes de esa época. No era el estándar de la época. Por tanto, decir que han envejecido cuando en realidad estaban haciendo algo fuera de el mainstream, algo fuera de lo que era normal en la época, no puedes decir que ha envejecido algo que no estaba en el presente en esa época porque estaba fuera del tiempo. A veces es un poco difícil interpretar estas cosas en retrospectiva. Yo siempre pienso en este caso con el tema de los controles de tanque de Resident Evil 1, por ejemplo, que es una cosa que se ha defendido mucho. Es como, es que los controles de tanque son así porque pretenden generar una sensación y tal. Y realmente no, simplemente eran una limitación técnica que los desarrolladores, de hecho, en retrospectiva, han decidido que era peor que otras cosas que podrían haber hecho con ello, ¿no? Entonces, creo que a veces es un poco difícil distinguir cuándo pasa una cosa y cuándo pasa otra, pero creo que el caso de Resident Evil 4 es muy, muy particular porque es un juego claramente pionero. Entonces, a la hora de hacer un remake, no puedes abandonar la idea de que esto es un juego total y absolutamente pionero en absolutamente todo lo que hace, casi. Sí, porque además es que es un juego que ha definido lo que hoy es el juego de acción y aventuras. O sea, nos guste o no, todos los Uncharted, todos los... O sea, Naughty Dog no existiría si no existiera Resident Evil 4 Remake tal y como lo conocemos. Porque hay que pensar que Naughty Dog existe antes de Resident Evil 4 Remake y los juegos que hacían eran completamente diferentes a esto. Pero luego con esto también tenemos que decir el cambio que sufre toda la franquicia de Tomb Raider a partir de que sale Resident Evil 4 Remake. Tampoco es casualidad. Casualidad que justo el Tomb Raider que sale después de Resident Evil 4 Remake se parece mucho a Resident Evil 4 Remake. Y podríamos seguir así. Todos los juegos que salen a partir de cierto momento empiezan a mirarse muchísimo en el espejo de Resident Evil 4 Remake porque crea una manera de concebir la acción y la aventura como, vale, eres un héroe, pero cuidado, porque no eres un héroe todopoderoso, eres un héroe humano y cuidado, porque esta gente es tan poderosa como tú y bueno, tú tienes fuerza, pero tienes que mantener ciertas distancias y ahí está, Es algo que crea Resident Evil 4, incluso la estética, esta estética de no, es que el marrón y los grises es algo que crea la generación de... Vale, pues lo siento, tenéis que acusar a Capcom. Lo crea Resident Evil 4 Remake. Luego lo hacen mal, ¿vale? Resident Evil 4 lo hace bien. Luego lo hacen mal. Pero creerlo crea Resident Evil 4 en buena medida junto con Gears of War. Sí, hay un pequeño toma y daca entre Occidente y Japón en este frente, que es un poco complicado de resumir honestamente, así que creo que tampoco merece la pena meternos un poco en este entuerto. Pero lo que sí que me gustaría decir sobre Resident Evil 4 Remake es que es un juego que tiene una influencia muy notable en, por ejemplo, todos los shooters que no son first person shooters, ¿vale? Sí. Sino la manera en la que enfoca la cámara, la manera en la que... La mirilla láser, por ejemplo. La mirilla láser me parece un buen ejemplo de cosa que a lo mejor en retrospectiva podemos malinterpretar. Porque puede parecer que la mirilla láser es una manera torpe o es una manera burda de establecer dónde está el arma, pero es que también es la manera del juego de aliviar la presión que pone sobre el combate en otros frentes. Sí, porque al final la mirilla lo que hace también es, la mirilla láser lo que hace es, te da una idea mucho más, menos realista, muchas comillas, tampoco era realista la mirilla, tampoco es realista la mirilla como tal, pero te da mucho más la idea de exactamente dónde va a ir la bala, ¿vale? Sí que hace que te crea menos presión a ti. En el momento, además no lo desbloqueas de manera inmediata en Resident Evil 4, lo cual también te da la sensación de lo estoy eligiendo yo si quiero y también te da la sensación de te lo has ganado, ¿no? Es, vale, he pasado por una cierta cantidad de tensión y de repente lo abro y eso añade, pero luego esta inclusión en otros juegos o cosas similares han hecho que esto sí que ha llegado a los FPS, la mirilla como mirilla láser o equivalentes, es que hace que sea mucho más fácil apuntar en general. Y eso hace que haya menos tensión y sobre todo es mucho más fácil apuntar de una manera natural. Incluso si mueves con el ratón hace que sea mucho más fácil ver visualmente con un movimiento rápido dónde estás apuntando. Esto en Resident Evil 4 sirve para que sea más rápido cuando no te puedes mover porque estás en fijo. Pero en otros juegos también sirve para otras cosas. Por ejemplo, Call of Duty lo usó para que si te estás moviendo puedas hacer rápidamente muchos disparos a muchos enemigos a la vez.
Claro, entonces, ¿qué pasa si tú coges un sistema de apuntado y de combate que está extraordinariamente pensado para unas circunstancias específicas, para unos recursos técnicos de la consola específicos y para generar unas sensaciones, y lo intentas asimilar a cómo se hacen las cosas en el presente? Que tienes que cambiar muchas cosas. Para bien y para no tan bien. No sé si quiero decir mal, porque no es exactamente que esté mal, ¿vale? Esto también quiero que quede claro. No quiero en ningún momento decir que este juego esté mal, incluso cuando hay algunas cosas que pueden hacerse mejor. Resident Evil 4 Remake es muy consciente de que existe Resident Evil 4, ¿vale? Y es muy consciente de que Resident Evil 4 es un juego definitorio para el videojuego, no solo para, digamos, la propia saga. Al fin y al cabo, Resident Evil 5 y 6 beben mucho de Resident Evil 4, aunque esto suene duro oír porque quizás no son los mejores Resident Evil precisamente, más bien son los peores, pero es lo que hay. Pero es muy consciente de que existe y que todavía es accesible en términos de que tú puedes ir a Steam y puedes comprarlo, ¿vale? Es muy fácil jugar a Resident Evil 4 original, por eso intenta hacer cambios, pero que no sean tan sustanciales como para que se noten unos cambios bruscos. Tú coges los remakes de Resident Evil, incluso de Resident Evil 2 o 3, que quizás es menos vasto que el 1, los cambios del 1 son más bestias, pero en el 2 y el 3 los cambios son lo suficientemente bruscos como para que digas, aquí hay unos cambios sustanciales. En este quizás esos cambios no son tan sustanciales, son unos cambios quizás más sutiles, pero en esa sutilidad también los cambios son bastante fuertes. ¿Qué significa esto? Los controles son más modernos, esto se controla más como un first person shooter, o un first person shooter moderno, en plan tú te puedes mover y disparar a la vez. Las mecánicas en general se ajustan más a las expectativas, ¿no? De lo que es un triple A actual. Pues sí, por supuesto que puedes elegir objetos y armas con la cruceta. Por supuesto que tienes la UI, está mucho más pensada para pues todo lo que se puede hacer en cosas modernas. Es todo un poquito más, pues eso, un diseño más elegante. En general, de un poco lo que podrías encontrarte ahora en cualquier juego de aventuras, ¿no? Es un poco lo que te podrías encontrar en The Last of Us, ¿no? Que es normal. Y esto incluye también, por ejemplo, la inclusión de tus cuchillos se rompen o la inclusión de las ejecuciones por la espalda de los enemigos, con la inclusión de que ahora Leon ha descubierto una cosa, se puede agachar. Y esto significa que hay ciertas escenas un poquito más enfocadas al sigilo que en el original no existían, porque ni podías ejecutar a los enemigos ni podías ir en sigilo. La inclusión de esto junto con el parry, otra cosa que hemos heredado de uno de esos juegos definitorios de Dark Souls, hace que el juego tenga pues unas vibras mucho más modernas, pero también hace que el juego se aleje bastante del original porque hay muchísimos más elementos que no estaban ahí antes, quitándole también parte de la tensión. A ver, claro, varias cosas que decir. Creo que la tensión es un punto importante del que hablar a la hora de hablar de Resident Evil 4 Remake. Creo que el manejo de la tensión es una de las cosas en las que más han pensado y una de las cosas en las que más decisiones han tomado. Quizás no las mismas decisiones que el juego original, ¿no? Es donde se nota... Es un juego más liviano. Creo que es un juego más liviano en todos los frentes. Un juego en el que no te preocupas tanto por cuánta munición tienes, no te preocupas tanto por cuántos objetos llevas encima, no te preocupas tanto por si tienes curación o no tienes curación, o por si mejoras este arma o no mejoras este arma, porque si te equivocas a la hora de escoger, de tomar como estas microdecisiones, puede ser que ya no puedas arreglarlo nunca. Esto es algo que ya no sucede de esta manera desde el principio del juego. El principio del juego puede dar un poco más de miedo, puede dar un poco más de tensión, también la ambientación es diferente en ese sentido, pero tarde o temprano yo creo que se nos va, ¿no? Sí. Esta sensación de opresión que tan característica es del survival horror, porque claro, esto ya no es un survival horror realmente, aunque todavía tenga muchos rasgos de ello. Claro, esto ocurría en el original, pero ocurría más en la segunda parte del juego, más como en la parte final del castillo quizás, pero definitivamente el último tercio del juego. Y aquí ocurre más ya después de pasado la primera parte del pueblo. Después de la emboscada en la hoguera, prácticamente ya es muy difícil sentir terror. Aún hay un trocito donde sí que podríamos decir aún vamos un poquito asustados, aún es cierto que es fácil encontrarte en situaciones donde te emboscan, es difícil tal, pero lo que se ha perdido de los enemigos son duros, hay que dispararle en las rodillas, hay que tener cuidado cuando disparas a la cabeza, etcétera,
se ha ganado en el hecho de ahora hay muchos más enemigos. La tensión o sea, quizás ha perdido en terror, pero ha ganado en tensión porque ahora te lanzan muchos más enemigos a la cara. Siempre estás rodeado de gente. Siempre. Yo tengo... O sea, creo que a lo mejor este es el aspecto del análisis en el que discrepamos más, a pesar de que no discrepamos tanto, ¿vale? Y me explico. Creo que o sea, a mí me parece que la decisión inteligente de Resident Evil 4 Remake no es la cantidad de enemigos, que sí que es verdad que en muchas ocasiones me parece excesiva. Hay, de hecho, niveles, porque por la manera en la que funcionan determinados niveles que están diseñados en el juego original pensados en unos personajes que operan de una manera concreta, pasa que son niveles en los cuales hay un recorrido como predeterminado. Y luego tú puedes saltar de un lado a otro, subir escaleras, bajar escaleras, meterte en huecos y demás, pero hace fácil que los enemigos te rodeen, pero difícil que de repente vengan todos al mismo tiempo. Pienso, por ejemplo, en una de las primeras escenas en la que hay un puente. O sea, como hay una escena en la que hay como varios puentes colgantes, que son como unas escaleras que subes hasta arriba y activas una palanca para abrir una puerta. Entonces, esas escenas en ocasiones se pueden hacer un poco extenuantes por el hecho de que hay más enemigos de los cuales tú puedes ver en pantalla, pero no pueden venir a por ti al mismo tiempo. Entonces, lo que hace es que tú sientas que hay oleada tras oleada tras oleada tras oleada y que me has matado un montón de enemigos y que no se acaban, que siguen apareciendo más. Sin embargo, me parece que el acierto en este frente de Resident Evil 4 Remake es... Creo que hay demasiados enemigos, pero creo que es un acierto que los enemigos que hay sean más ágiles. Porque, aunque parezca contraintuitivo, esto los hace mucho más fácil de manipular como tú quieres y hacer un poco control de masas. En el juego original los enemigos, especialmente los ganados, pero también otro tipo de... Los ganados son los aldeanos que salen en el pueblo del principio y la gente que está un poco consumida por esta plaga zombie contra la que tenemos que luchar. Bueno, son muy lentos, esperan antes de atacarte. Si ya hay varios atacándote, como que se quedan atrás y no avanzan más. Hacen como ciertos movimientos en falso, que de hecho les hace más impredecibles en ciertas circunstancias. Los enemigos ahora son más explícitamente agresivos y con esto ganan legibilidad. Entonces, a mí me parece que hay mucho mejor control de multitudes en Resident Evil 4 Remake que en el Resident Evil 4 original. Creo que es más fluido y creo que es más divertido, que al final es una cosa importante. Pero sí que es verdad que en ciertos contextos el número de enemigos que hay se me hace un poco excesivo. Rollo, con 2 oleadas menos también me lo hubiera pasado bien. No, claro. A ver, aquí estamos completamente de acuerdo. O sea, que está muy bien pensado, porque tú además eres más ágil, ahora te puedes mover y disparar a la vez. Esto hace que sea tiene sentido más es que ellos también, claro, que tengas más control sobre este hecho y que ellos también sean más y que tengan más velocidad. A mí no me ha resultado extenuante, pero sí que he leído a mucha gente de que para cuando han llegado a las partes donde encima ya en el original había muchos más enemigos, se han sentido completamente extenuados y ya estaban completamente desconectados del juego. Y lo entiendo, porque es que ha llegado un punto que esto parece Gears of War, pero sin ser Gears of War. A mí tampoco me ha pasado exactamente, es decir, no he llegado a desconectar del juego por exceso de enemiggos, pero sí que ha habido fases que era como, hermano, ya vale. Ya, no, a ver, es que hay una parte del castillo que es absurda de cuántos insectos te salen, no sé, es en plan de tírame menos insectos a la cara, que además son el enemigo más asqueroso del juego. O sea, es que es el enemigo más asqueroso y absurdo del juego porque está un poco diseñado de aquella manera. Pero aparte de eso, es que entiendo que haya gente... A mí no me ha pasado, porque no me pasa, pero entiendo que haya gente que se sature, que diga, no puedo más porque es que siento que estoy disparando todo el rato a todo el mundo y no entiendo ya nada. Y lo entiendo. No me parece tanto... Es un pequeño problema, pero no me parece que es un gran problema, pero sí que hay encuentros en el original que aquí se pierden bastante. Porque, por ejemplo, hay un enemigo que tiene cuchillas, pero es ciego y se mueve por el movimiento. Lo que ocurre es que ahora tienes muchísimas más herramientas para trabajar con él. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, tú puedes moverte mientras le disparas. El ruido que haces mientras te mueves andando es mínimo. Entonces, si le disparas y mientras vas andando, para el ruido que has hecho, como le dejas aturdir un momento, para cuando echa a correr, tú ya te has movido varios metros, entonces ni por accidente te va a golpear. Además, si le atacas con el ataque por la espalda, que antes no podías hacer, le haces un daño masivo, teniendo en cuenta que solo te puede seguir por el ruido del movimiento,
tú puedes acercarte por la espalda en sigilo, en cuclillas, y matarlo sin que te llegue a detectar nunca, lo cual hace que el enemigo sea absolutamente trivial. Pero es que luego hay una versión donde salen 2 de ellos con oleadas de enemigos sin parar, que se vuelve todo lo contrario. Mientras están las oleadas de enemigos, Claro. es un combate absurdo, porque es en plan de, es que tengo que encargarme de estos enemigos, y si no llevo las armas que no hacen ruido, porque he decidido no jugar con las armas que no hacen ruido, es prácticamente imposible. Porque tengo que estar atrayendo a los otros donde están estos, pero mientras yo esquivando también los ataques de los tíos de las cuchillas, mientras esquivo los ataques de los tíos normales y no intento no hacer ruido. Pero cuando se quedan solos, es trivial matarlos. Pero si no, Sí, tengo que arriesgarme todo el rato. Luego también hay otros enfrentamientos que a mí me parecen mediocres en el juego original, como por ejemplo el troll gigante o el señor Lobezno, ¿sabes? Que a mí me parecen mediocres en el juego original por la manera en la que todo su gimmick estás en un espacio mucho más pequeño del que necesitarías realmente para luchar cómodamente con este enemigo, a los que las posibilidades añadidas que tiene Resident Evil 4 en cuestión de movimiento y sobre todo en cuestión de posicionamiento y demás, a mí me añaden, ¿sabes? Pero es que el señor Lobezno en un sitio muy pequeño lo han quitado. Para empezar. O sea. A ver, pero no. Sí. No, él está, te lo puedes saltar, pero está. No está. Sí está. Yo no lo he visto y sé dónde está. Juega anoche. Pues yo no lo he visto y sé dónde está. Bueno, vale. Vale, vale, no, entonces pues debe estar y me lo salté sin querer. Pues vale, yo hubiera jurado que lo habían quitado del todo. Vale, pues me lo salté sin querer, lo siento, Capcom. Soy demasiado bueno. Perdón. Te juro que yo pensaba que... Vale. No pasa nada. Madre mía, ¿cómo estoy? Soy demasiado pro gamer, lo siento. Soy demasiado bueno para mi propio bien. Eres demasiado pro gamer para Resident Evil 4 Remake, no pasa nada. No pasa nada. Es cierto que el troll es ahora como más majo. También te digo, por un lado, es más divertido, por otro lado es más trivial. Entonces tengo como una balanza, por una parte digo, me ha resultado más entretenido. Por otro lado me ha resultado mucho más trivial. Y me pasa un poco con los bosses. El boss final ahora es extremadamente trivial. Porque de hecho lo han simplificado tantísimo que parece boss cualquiera de cualquier Resident Evil. Y con Ramón Salazar pasa un poco lo mismo. Es en plan de lo han convertido en un boss genérico de cualquier juego, cuando en el original sí que tenía una gracia especial de, bueno, tenías que hacer ciertas cosas. Y en los bosses me pasa un poco eso. En el troll sí que me gusta, quizás gana él, ahora es más divertido, pero en los bosses creo que también le pasa como al cuchillas primero y al cuchillas doble. Creo que Resident Evil 4 estaba muy balanceado para estos combates, y creo que aquí no está tan balanceado. Y para balancearlo han tenido que convertirlos en bosses de un juego normal. Y le han quitado muchísima gracia. A mí estos bosses, bueno, no me han dado problemas porque son bosses normaluchos. Y ya. Te juro que lo estoy buscando en YouTube porque me ha dejado rayadísima esta conversación que hemos tenido y me he planteado que lo estoy soñando o algo así. Que me la habré saltado de alguna manera. Pero te juro que yo no recuerdo de... Yo maté al primero, el que está en la... El que está en... El primero, claro, prisión. sí. Pero ese lo es el que digo yo, el primero. Vale, pero ese le puedes matar de cuchilladas en la espalda, es facilísimo. Pero a quién le importa eso, pero la pelea mola, ¿sabes? En plan de la pelea en el original era una mierda, pero en cuando la haces bien, aquí está muy guay. A mí me parece un tostón en A mí me parece la leche, a mí me parece chulísima. O sea, la puedes chisear tan fácil, de hecho lo difícil es no chisearla. Claro, pero no quiero hacerlo, ¿sabes? En plan, esa es la cosa. No, pero el problema es cuando exiges al jugador activamente que no lo chisee la partida, porque lo fácil es... Pero a mí no me exigió nadie. O sea, a mí no me exigió nadie que no le chiseara. Simplemente jugué de la manera que me resultaba natural y me pareció una pelea muy divertida, ¿sabes? Pero es que yo jugué de la manera que me resultaba natural y lo chiseé sin querer. Bueno, entiendo que también es una circunstancia, ¿sabes? Claro, pero es que quiero decir, es que cuando diseñar también es planear que el jugador va a hacer ciertas cosas de manera natural. Y vale, pero en plan es que naturalmente le das me parece preferible que existan las herramientas para pasar esa pelea de manera sencilla que pasarla absoluto tostón sí o sí, juegues como juegues, que es lo que pasa en el juego original. ¿Sabes? Bueno, yo prefiero que lo hagan bien. Sí, claro, a ver, evidentemente, ¿sabes? Entre que lo hagan regular o lo hagan regular de otra manera, prefiero que lo hagan bien. Pero me parece que la decisión que toma de como
conservar la dinámica del juego original, porque al final es un remake y es el mismo enemigo y es un enemigo relativamente icónico, pero existen opciones para abordar de manera diferente el combate. Creo que lo hace un enfrentamiento más interesante que en el juego original. Sí que me parece cierto que se podría simplemente haber replanteado el jefe. Sí, pero lo hacen, es una cosa que se podría hacer. Pero teniendo en cuenta que ese replanteamiento hace que sea mucho peor en un encuentro posterior, que sí que está bien en el original, y tienen que quitar otro encuentro diferente, que es el de la jaula, porque si no sería absolutamente horrendo. Es que este es el problema, es que lo que veo es que esas decisiones, y este es mi punto, esas decisiones hacen que tengan que tomar muchas decisiones que hacen que el juego sea diferente. No malo, no peor, pero sí que tienen que tomar muchas decisiones, como eso. Yo pensaba que decías el de la jaula. Cuando caes dentro de una jaula y está el cuchillo y tienes que ir moviéndote con sigilo y tienes que abrir la puerta. Pero eso no es un, bueno, no es un combate. No es bueno, un combate. Sí, pero entiendo por qué hace. Sí, lo sí. entiendo. Que está chulo en el original, precisamente porque es la tensión, ¿no? De ese momento. Eso lo han Yo tenido lo que digo con quitar. todas mis fuerzas. No, sí, es odioso. Pero está chulo, precisamente por cómo te pone en tensión y cómo te arrancas las cabezas, ¿no? De la tensión. Pero eso lo han tenido que quitar porque no se puede hacer. Que lo entiendo. Pero es eso, han tenido que quitar muchas cosas que en el original están porque aquí no podrían encajar de ninguna manera por cómo es. Han tenido que quitar el teleférico porque tampoco encajaría porque sería trivial también. Y es lo que no me termina de encajar como remake. Es un remake que quiere ser lo más cercano posible al original, pero a la vez hace muchos cambios y no termina de saber encajar su propia personalidad con la personalidad del original. Se queda un punto medio muy raro, en el cual no es un juego moderno para una audiencia moderna, pero tampoco es el juego original. Entonces, no me parece un mal juego, al revés, me parece un juego genial, me parece increíble. Lo que me fastidia es que no han cogido ninguna de las dos rutas, se han quedado en medio como un poco asustados, de, hey, no, ni una ni otra. Y me hubiera gustado una de las dos. Y es donde sí que me hubiera parecido genial. Yeah. Me gustaría señalar como ciertas cosas que hace el juego que sí que me parece que son, o sea, de entender como mucho el juego original y de entender sobre todo porque es un juego que tiene como tanto recorrido. O sea, hay juegos que son muy buenos, pero hay juegos que generan mucha menos conversación que Resident Evil 4, a pesar de que también sean muy buenos. Y me parece que Resident Evil 4 es un juego que genera mucha conversación y me parece que es un juego que genera mucha conversación a través de sus ciertas peculiaridades. Entonces me parece que la estructura de backtracking que le han añadido a Resident Evil 4 Remake, me parece que las misiones secundarias, los pequeños secretos que hayan añadido en cada fase, que hayan expandido el gimmick de los medallones azules a ciertas áreas en las que antes no había, la estructura de las que ya existía parcialmente en el juego original, pero ahora es un poco diferente, de conseguir tesoros que luego tú puedes rellenar con gemas para que cuesten más en el buhonero, y cómo eso crea toda una intradinámica de buscar esta especie de objetos, ya no solo porque quieras el dinero, sino porque es un propio progreso del juego en sí mismo, ¿no? Es casi como un coleccionable, pero que tiene un uso in-game. Y me gusta mucho también eso, o sea, creo que una cosa que para mí una cosa que para mí define mucho Resident Evil 4 Remake es el rollo de que si disparas al lago, te come el bicho del lago. Sí. Sí. Porque es una cosa que no tiene como un efecto real en el juego tampoco, ¿sabes? Simplemente es una cosa que existe, es un pequeño detallito para que se lo cuentes a tus amigos, ¿vale? Pues sabes que si matas a las víboras dentro tienen huevos, que por cierto no tienen huevos, pero te puedes comer las víboras en este juego, un detalle importante. O sabes que si disparas a los nidos de pájaros que hay en los árboles, pues a veces te dejan objetos o no sé qué, ¿sabes? Como este tipo de cosas pequeñas que me parece que conforman su mundo y que son en ocasiones como muy graciosas. Y me parece que la estructura de niveles secundarios y de backtracking y de los tesoros y todo este añadido, incluso la propia figura del buhonero, que ahora sirve más para eso, han alimentado mucho la propia mitología de Resident Evil 4 Remake. O sea, la galería de tiro, por ejemplo, me parece una
idea hilarante y súper divertida y súper graciosa, Sí. que te reporta un beneficio in-game, que es el hecho de que puedes añadir colgantes a tu maletín que te dan, pues te pueden dar más munición, te pueden dar que te aparezcan más cierto tipo de objetos o que ciertos objetos cuesten más dinero al venderlos o lo que sea, pero que lo verdaderamente importante es que es un videojuego divertido y es muy gracioso, y es muy gracioso pensar en el buhonero creando como la tesitura en la cual tienes una galería de tiro en la que suena música que pretende ser flamenco mientras disparas a piratas Sí, es por ningún increíble. motivo en particular. O sea, creo que en cuestión de entender por qué a la gente no solo le gusta Resident Evil 4 Remake como juego, sino que le gusta Resident Evil 4 Remake como concepto, como cosa de la que ser fan, como cosa de la que hablar, el remake lo entiende mucho. Sí. Y quizás por esto, a pesar de que otras decisiones no me parecen tan acertadas, lo he sentido muy celebratorio. Sí, y también porque han sabido coger y mejorar las cosas que quizás no estaban tan bien en el original. Luis no era fantástico en el original, en el sentido de... Aquí he sido muy ¿No amable, lo ¿vale? era? Diciendo Sí, ha que sido Luis muy no era amable. fantástico en el... Ha Aquí, sido extraordinariamente amable y yo le hubiera dedicado palabras mucho más gruesas a Luis en el aquí he juego soltado original. una lagrimita cuando le pasa lo que le pasa. Porque me ha dado mucha penita. No se merece lo que le pasa. En el Ashley, remake no le merece lo que le pasa a Luis. Ashley reina ratón a la mejor Ashley en aquí este es reina juego. En el ratona. original es odiosa. En el Es odiosa en original el es original. bastante odiosa y aquí, además de guapísima, porque es una chica súper guapa, en el original me parece que es como... no, Dios, me parece un horror. Aquí es súper maja y además me parece una chica muy, muy maja, en plan de... Y me gusta la dinámica que tiene, porque en el original era como muy... Era muy creepy, o sea, la relación que tenía con León era muy creepy, era muy Sí, súper siniestra. extraña. También es porque como a Ashley se le veía en las bragas cada 5 minutos, ¿sabes? Claro, Pues era muy difícil pensarla en los términos y normales. tenía como esta cosa de niña de 15 años de anime pornográfico, era una cosa como muy siniestra, ¿vale? Pero no, ahora es como una chavala de 19 años normal, en plan de, estás con un chaval que te ha salvado la vida, que es guapo, es fuerte y te está ayudando y te está protegiendo. Y obviamente hay algo ahí, le estás tirando un poco las fichas. Claro, claramente. Pero tampoco es incómodo en esta ocasión, y de hecho hace que Ashley sea más dulce. Sí, no, porque eso además lo hace muy dulce y tal. Y, mira, igual debería yo entrenarme para ser tu compañera, no sé qué. A que lo estoy haciendo bien, León, no sé qué. Y es así, como Claro, intentando es llamar muy su atención cuca. todo el rato. Y es como muy dulce. Y es como... Además que va vestida mucho mejor, La vamos a quiero mucho. decirlo. Su falda La quiero pantalón me mucho. La parece quiero mucho a Ashley. increíble. Sí, Su falda pantalón es sí, básicamente. increíble. Por favor, más faltas pantalón en el videojuego. Falda pantalón es una prenda que odio, pero creo que el videojuego necesita por unos temas suyos. Pues eso. Vale. Una última conclusión que creo que deberíamos dar es: creo que este remake se disfruta mejor si juegas antes a Resident Evil 4. Que Sí, quizás no es para lo que sirven los remakes. Y es un poco extraño pedirle a la gente que se juegue el juego original antes de jugar el remake. O sí. quizás jugadlo después de jugar el remake. Pero creo que Resident Evil 4 Remake no debería sustituir al Resident Evil 4 original. Claro, este es un muy... O sea, si solo queréis jugar un triple A, en plan de, no, yo es que quiero jugar un triple A porque juego 4 juegos al año o juego unos poquitos juegos y simplemente quiero jugar un juego muy grande y ya está. Entonces jugadlo, sin problemas. Pero si lo que queréis jugar es un videojuego porque os importa la importancia del videojuego, queréis venir de donde vienen las cosas, hasta os importan los videojuegos, jugad al original primero o jugadlo después. Eso ya un poco como veáis. Porque aportan cosas diferentes. Y el contexto que da haber jugado el original antes de jugar este también te hace verlo de otra manera. Este juego es muy buen juego, cuidado, en todo momento, ¿vale? Tenemos estas peguitas, pero no son pegas de, no, este juego está mal, sino de, este juego está muy bien. Pero es que el juego original está muy bien también. Entonces hay que verlo en contexto. Y por eso, no queremos que el original quede en el olvido. Por eso se le ponen pegas, si no, no se le pondrían pegas. ¿Vale? Jugad al original si no lo habéis jugado. Si ya lo habéis jugado, tiraos de cabeza al remake porque os va a flipar. A mí me ha flipado, me ha encantado. Es un juegazo, 10 de Sí. 10, me ha encantado. Me ha flipado. Me lo volveré a jugar ahora ya mismo en profesional otra vez, la verdad, no voy a engañar, lo haría. Pero es que tengo muchas cosas pendientes, no puedo hacerlo.
es muy buen juego, pero si no habéis jugado al original, os interesan los videojuegos, os llama la atención aunque sea un poquito, jugad primero al original, porque os vais a encontrar un juego que no ha envejecido nada. De hecho, hay un parche gráfico que es muy muy bueno, que hace que tenga ahora unos gráficos que son prácticamente actuales, la verdad, es un parche de la leche, y que hace que se ve como Dios. Y los controles son muy particulares, sí, pero es que son como quisieron que fueran. No están viejos, es que son como quisieron que fueran. Además, así vais a disfrutar más el remake porque vais a ver las cosas que son diferentes, tal, como podían haberse hecho de otra manera, pero también las cosas Sí. que igual ahora han hecho mejor, porque también hay cosas que han hecho mejor, ya os hemos dicho. Sí, básicamente esto. O sea, estoy bastante de acuerdo con la conclusión. Así que, si te parece, vamos a pasar a la siguiente sección en la que vamos a repasar brevemente otra cosa de la que queríamos hablar a raíz de Resident Evil 4 Remake. Vale, Resident Evil 4 Remake está guapísimo, pero ya es un juego del que estamos dudando, siquiera, si había necesidad realmente de hacer un remake de este juego. Entonces, Álvaro, ¿de qué vamos a hablar a continuación? A ver, pues vamos a decirlo, Capcom lleva unos cuantos años haciendo un trabajo bastante bueno, resucitando antiguas franquicias, no solo remakes, sino en general remakes, remasters, ports. La verdad es que está teniendo un buen tino eligiendo qué hacer. Hay veces que lo hace mejor, hay veces que lo hace peor, pero en general está teniendo buen tino. La verdad es que está sabiendo revitalizar su marca. Hay otras compañías que están intentando seguir sus pasos. Ahora Konami parece que está intentando hacer lo que ha hecho Capcom. Hay que Ya recordar, veremos. habrá que verlo, pero hay que recordar que Capcom hace no tantísimo tiempo estaba en la situación en la que está ahora Konami. Cuidado. Sí. Vale, sí, Y, sí. y Capcom ahora mismo es una de las empresas más prominentes de la industria del videojuego. Cuidado. Esto no quita para Y qué. todo lo que hacen funciona como increíble. Funciona muy muy bien. Esto también ayuda a que le des publicidad a todo lo que haces, ¿verdad, Square Enix? Entonces, ya sabéis, siempre queremos más, ¿no? Entonces vamos a pedirle a Capcom que haga cosas, ¿vale? ¿Qué cosas? Pues remakes, específicamente remakes. Vamos a hablar de eso ahora, de remakes que queremos que nos haga Capcom de franquicias suyas al estilo de Resident Evil, porque tiene muchas franquicias bien guapardas y queremos que hagan cositas con ellas. Sí, queremos señalar. El Resident Evil siguiente que tienen que hacer remake es el Code Verónica. Sí. Resident Evil 5, por favor, no lo toquéis nunca más. Vamos a olvidar que eso sucedió. No sé si esto es impopular, me da igual. O sea, no quiero que se metan ahí. A No mí quiero un me remake del parece que 5, está paso. decente. No, sí, pero que no quiero jugarlo otra vez, ¿sabes? Es como, bueno, es una cosa que pasó, vamos a Bueno, seguir eso hacia lo adelante. entiendo. Además, es un juego como que es demasiado hijo de su tiempo, en mi opinión, como para que nos entre tan bien como nos puede Eh, entrar un 4. y las acusaciones de extremo racismo pueden ser muy... Sí, es que también es una cosa que pasa. Lo de Entonces, disparar a un ¿por montón dónde? de africanos puede ser una cosa. Ya, es que todo está muy mal en ese juego. No puedo, le tengo mucha manía. O sea, hace gracia lo de pegarle puñetazos a la piedra y no sé qué, pero es horrible. Entonces, ¿por dónde empieza Capcom? A ver, tienen que empezar por 2002, porque el 12 de septiembre de 2002, además de celebrar mi cumpleaños, en Japón dijeron vamos Efectivamente. a sacar un juego producido por Atsushi Naba, ya sabéis, actor productor de los títulos de Platinum Games, que fuera un juego de mechas lo más realista posible. Tanto que su edición especial te traía los mandos del mecha y costaba 300 euros. Porque los mandos eran de metal, macizo, y tenías que controlarlos en plan con los pies y las dos manos a la vez. Era más difícil que manejar un tanque de verdad. Y ese juego era Steel Battalion. Yo no sé cómo alguien le dio el ok a esto, pero de alguna manera me parece impresionante. Ahora dime que ahora no te lo comprarías la edición coleccionista, Paula. Pero es que la edición coleccionista ahora no costaría 300 euros. Si costara 300 euros, sí, ¿sabes? Si pudiera viajar en el tiempo y pagar 300 euros por los pedales y los mandos de mi mecha de Evangelion, sí. Pero es que ahora mismo la edición coleccionista costaría 1200 euros. Probablemente. Entonces, ese es el problema. Pero igualmente creo que
Steel Battalion tendría una oportunidad en realidad virtual. A día de hoy, yo creo que Steel Battalion 2 no sería buena idea porque jugar con el 2 aquí no es buena idea, pero un remake de Steel Battalion podría funcionar. ¿Por qué? Porque es un juego que tiene mechas extremadamente pesados, físicas realistas, es un estilo de juego lento y que nos castiga muchísimo, porque si tú mueres, tu mecha estalla. Lo que tienes que hacer es, cuando te avisa el juego, tienes que eyectar para que tu piloto salga. ¿Qué ocurre si no lo haces? Que el juego te borra la partida. Entonces esto se percibió como algo muy duro, pero en los tiempos de Dark Souls, donde ya resulta que la gente lo juega, hasta mi primo, literalmente, pues la verdad es que yo creo que podría funcionar. Y además los mechas parece que ahora gustan, pues, o al menos parece que pueden llegar a gustar, así que vale. Yo creo que podría funcionar. Yo me lo compraría. Yo también. Yo me lo compraría. Yo me lo compraría. Además, Pa'lante. no fue ¿Cómo? del todo despreciado, tuvo unas notas decentes en su día. Sí. Más cosas. Yo solo lo digo, que lo saquen y que saquen reedición de los mandos a precio decente. El siguiente juego del que tienen que hacer un remake, pero ¿qué tipo de remake es lo que hay que discutir aquí? Es un juego que aparece el 3 de agosto de 2001 en Europa. Es muy apreciado porque es producido por Hironobu Takeshita y se llama Breath of Fire 4. Breath of Fire 4 es un juego muy apreciado. Quizás no es tan grande como un Final Fantasy o un Dragon Quest, pero hay que decir que el arte es asombroso. Sí, los diseños de personajes son muy lindos, tienen un uso del color que es total y absolutamente espectacular. Y creo que tenía potencial para ser más. O sea, ¿os acordáis de esto que os comenté de Kid Icarus? Que yo sentía que a ciertos juegos se les robaba el potencial para iterar. Pues es esto, ¿sabes? Creo que es un poco lo que pasa con Técnicamente hubo Breath of Fire 5, pero no lo compró nadie. Sí, pero esa es la cosa. Y también es porque Breath of Fire 5 no está ambientado en el mismo universo que los otros Breath of Fire. Ya. Y es un... O sea, es un juego muy diferente, es un RPG bastante diferente. Tiene otro universo, tiene otros personajes, tiene otras dinámicas. O sea, realmente es un spin-off. Y es una especie de roguelike rarísimo. Bueno, sí, es una locura. La cuestión es que este juego nunca llegó a ser tan popular como Final Fantasy o Dragon Quest, pero, vamos a admitirlo, ha envejecido mucho mejor que los juegos de sus mismos años de estas dos franquicias, pero muchísimo mejor. Sí, o sea, siempre he pensado que es el típico juego que sería súper difícil volver a jugar. No. Ha envejecido estéticamente, ha envejecido mucho mejor. Tú lo pones ahora y parece un juego nuevo. Y en términos jugables ha envejecido bastante bien. Se juega bastante bien, la verdad. Me parece bien. En parte porque los sprites de entornos 3D y luego, pues eso, las mecánicas semi por turnos, porque no es exactamente por turnos, ha envejecido bien. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué remake hacemos? ¿Hacemos un Final Fantasy VII Remake o hacemos un Final Fantasy Tactics Remake? Bueno, no ha habido un Final Fantasy Tactics Remake, pero ya sabéis que va a haberlo. Un Tactics sobre Remake. Yo creo que un Final Fantasy, ¿no? En plan de un reboot increíble. O las dos. O las dos, efectivamente. Puedes portearlo, que venda muchas copias, y entonces después hacer el reboot. Y haces pum, toma, volvemos, Breath of Fire 4 Remake. Y cuando la gente no se lo espera, ¿no? Breath of Fire 5. Claro, pero realmente vendería el Breath of Fire 4 sin el remake primero. Es que es una situación muy complicada. O sea, yo creo que tienen que salir los dos simultáneos. En plan, no sé. Pero va a vender el remaster sin... Sí, ya. Bueno, pero es un RPG nuevo, supongo. No sé. Es complicado, es una situación complicada. Yo sacaré el remaster para que la gente se emocione por los feelings, ¿sabes? Y empiecen a hablar del juego y luego el remake. En plan de... Y ya para que estén vendidos. Vale. ¿Sabéis qué juego necesita 100% un remake? No un reboot, un remake. Un reboot. O sea, quiere decir... tiene que volver a empezar desde el principio y arreglar el progreso que tuvieron mal las secuelas, que no hicieron bien, Dead Rising. Uf. Dead Rising. ¿Por qué? Os hablamos de Dead Rising en un programa hace poco, así que tampoco quiero dar como mucho la chapa. Dead Rising salió el 8 de septiembre de 2006. Esto en Europa, en Japón salió un poquito antes. Está producido por Yoshinori Kawano y Keiji Inafune y es un juego de zombies
en el cual tú interpretas a un reportero. Entonces, ¿qué pasa? El gimmick de tener que llegar a determinados sitios, hacerle fotos, obtener determinados puntos por las fotos que haces, ser tú un poco incluso la persona que genera determinadas situaciones para conseguir buenas fotos para tu periódico mientras intentas simultáneamente sobrevivir, es una cosa que las entregas posteriores perdieron en favor de un sistema de supervivencia un poco más férreo y sobre todo el rollo de combinar objetos, combinar armas y demás para masacrar hordas y hordas de zombies. Sin embargo, creo que un reboot tendría la oportunidad de centrarse en lo que verdaderamente importa, que es lo de las fotos. Lo de las fotos, y teniendo en cuenta lo que gustan los modos foto y lo populares que son, creo que funcionaría muy bien. Es cierto que la parte de hacer el cabra funcionaría pues para streaming y tal, pero como lo de hacer las fotos, compartirlas, ahora para compartirlas por redes sociales y tal, funcionaría como un tiro. Claro, totalmente. O sea, es un juego. O sea, el otro día descubrí que hay mucha gente a la que no le gusta la dinámica de las fotos de Dead Rising. A mí me parece literalmente la mejor cosa, precisamente por eso. Me parece extraordinariamente avanzada a su tiempo y incluso la siento muy contemporánea ahora mismo. Claro, yo creo que es un juego que funcionaría muy bien. Además de hacer fotos ridículas que puedes preparar, recordemos, tú puedes coger objetos y ponerlos, puedes atraer a los zombies a ciertos sitios para que hagan ciertas cosas, puedes subir zombies a atracciones para que hagan. Sería tan gracioso. Claro. Sería tan gracioso, no tiene ningún sentido. Es que imagínate un remake del Dead Rising que ya era en un centro comercial tal, pero hacen que el centro comercial tenga aún más cosas tal, y que luego cojan y hagan un Dead Rising 2 y se centren aún más en las fotos y te metan directamente en, yo qué sé, Disneylandia. El Disneylandia lleno de zombies. Buah, magia. Tienes que hacer mogollón de fotos. Has sobrevivido, tal, Bueno, te vamos a mandar aquí vas porque al ya parque eres de atracciones experto en esto, vas al parque de atracciones de Mario, ¿sabes? O algo así, no sé, me parecería súper chulo. El mejor juego del mundo. Tenemos tiempo para un remake más. Álvaro, si tuvieras que elegir un juego para que Capcom hiciera remake, ¿qué juego sería? Es que el que quiero decir... Es que hay uno que quiero decir, pero el otro es el que quiero oír la gente. Claro, ese es el tema. Entonces, ¿cómo decidimos? A ver, el que quiero oír la gente es Dino Crisis, ¿vale? La gente quiere oír Dino Crisis, porque el remake de Dino Crisis es el que quiere la gente, porque es un juego de Shinji Mikami, es el Resident Evil con dinosaurios, etcétera. Y por supuesto que yo también lo quiero, a pesar de que a mí Dino Crisis 3 me gusta, lo siento. Dinosaurios en el espacio. Eres de esos. Eres de eso. A ver, a mí la idea de dinosaurios en el espacio, o sea, yo tengo que decir que no lo he jugado porque en su momento no lo jugué y luego a posteriori pues la gente no ha sido como muy pro Dino Crisis 3, entonces fue como una cosa que se me olvidó por completo. Pero tengo que decir que a mí dinosaurios en el espacio me suena glorioso. Pero a ver, hay que decirlo. El remake que realmente necesitamos, pero no lo sabéis, es un juego que sale el 14 de octubre de 1999 en Europa para Dreamcast, dirigido por Tatsuya Nakae y Hideaki Itsuno. Y se llama Power Stone. Power Stone es uno de los primeros grandes juegos de lucha en 3D. Ya sabéis, bueno, si no lo sabéis os lo explico ahora. Tenéis que recoger las piedras del poder. No he oído hablar de Power Stone en mi vida. Álvaro, ¿qué juego es este? Esto se me ha pasado por completo, te lo prometo, ¿eh? No conozco este juego nada, pero he estado buscando imágenes en Google y me parece que tiene unos coloritos lindísimos. A ver, es un juego que trata de que sois unos A ver, estás en el siglo XIX y hay como una serie de cosas mitológicas y leches que tienes para convertirse como una especie de dios, ¿vale? Entonces hay unas Power Stone que te dan los poderes para transformarte. Entonces en los combates tú peleas con varios personajes a la vez, pero solo puedes combatir con uno cada vez en plan tag team. De hecho, este juego está muy inspirado en el wrestling, ¿vale? Pero con poderes. Está muy inspirado en el wrestling. Entonces tú sales ahí y te lías a leches, pero a la vez que te lías a leches, en un 1 contra 1 tienes que ir recogiendo las piedras del poder del escenario para transformar al personaje en versiones cada vez más poderosas. Cuando matas al rival, sale el siguiente, ¿vale? Personaje del rival. Así hasta que te quedas sin tiempo o sin rivales. El juego es una auténtica fantasía, ¿vale? Porque puedes además coger objetos para pegarte con los rivales. En plan de, pues sillas, pues hay sillas. Pues bates, hay bates. En plan, pues eso como un combate de wrestling. Es que está muy inspirado en el wrestling este juego. El Power Stone es como un combate de wrestling, pero a la vez es como si de verdad el wrestling fuera un mundo de fantasía. El mundo de fantasía. Estoy alucinando con esto. O sea, estoy alucinando con esto, pero tengo ahora mismo un vídeo delante del juego y me parece la cosa más caótica y bella que he visto nunca. El Power Stone es lo que tendría... O sea, si el mundo fuera justo, lo que es Smash Bros. Hubiera sido Power Stone. Lo siento, a mí Smash Bros. Me parece un juego que está bien, pero no me parece el juego que dice la gente. Para mí ese juego es Power Stone.
Power Stone es absolutamente increíble. Lo juegas hoy y sigue siendo Dios. Hay versiones de DS, no, de PSP creo, que son absolutamente delirantes. Son la leche, ¿vale? Son absolutamente la leche. ¿Y por qué un remake y no un por qué no un Power Stone 3? Bueno, no hay un Power Stone 3 porque no lo compraría nadie. Pero Power Stone 1 y 2, Power Stone 1 y 2 siguen estando muy bien. Y si hiciéramos Power Stone 1 y 2 remake, seguirían siendo fabulosos. Y los compraría la gente, se darían cuenta que son la leche. Y además Capcom ganaría algo que necesita mucho, que es su propio juego de lucha 3D. Has perdido un poco el favor del público con el rollo de meterte con Smash He Bros. dicho que a Pero estoy un mí poco de me acuerdo. parece un juego mediocre. A mí. No estás Como juego ayudando. de lucha. Bueno, Como juego de lucha. Como party game me gusta. Pero como juego de bueno. lucha no es un gran juego de lucha. Porque no está pensado para eso. Es que es Creo que un es una party buena game. selección de juegos. Creo que es una selección de juegos, muy buena selección de juegos, así que creo que vamos a dejarlo de aquí antes de Antes de que que me la gente maten. se lleve las manos a la cabeza y te asesinen. Y pues nada, A ver, yo hay creo que más con gente esto que vamos opina a... como yo, como el creador de Smash Bros. Nada salty por tu parte. Eso, es verdad, ¿eh? O sea, quiero decir, esto no es mentira. Es que si lo crearon como un party game, no como un juego de lucha serio. No. Bueno. De momento nos vamos a despedir, ya sabéis, esperamos que hayáis pasado una muy buena Semana Santa y que hayáis jugado muchos juegos que nos contéis la semana que viene. Recordad que sois todos guapísimos y guapísimas y sobre todo, más que esto, recordad que nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Adiós.